Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más, aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Bienvenidos a un programa muy especial de la Torre del Cuervo. No solo porque exploraremos el trasfondo del Astra Militarum, la espina dorsal del Imperio, sino porque hoy es el primer paso de algo nuevo. Hasta ahora hemos explorado historias que nos apasionan, desentrañando los secretos de universos complejos, sumergiéndonos en la esencia más oscura del Grimdark. Pero hoy damos un pequeño paso más. Por primera vez enseñamos material propio, escrito por nosotros, una pequeña introducción de un relato inédito que tendréis a bien escuchar en un futuro. Presentaremos relatos inéditos, análisis profundos y ficciones inspiradas en los mundos que tanto nos apasionan, y que comenzarán a formar parte de cada programa. Poco a poco este espacio se transformará en un lugar donde no solo se habla de historias, sino en el que también se crean y cobran vida. Y este no es el único camino que vamos a recorrer. Exploraremos más mundos. Os traeremos más relatos, más historias, que os lleven al límite de lo que la narrativa puede ofreceros. En el horizonte se avecina un proyecto que no podemos esperar para compartir con vosotros: El Rey Amarillo. De la mano de Shadowlands, la editorial especializada en juegos de rol, estamos preparando un especial grandioso dedicado a Robert W. Chambers, Ambrose Bierce y otros autores que dieron forma a uno de los mitos más inquietantes del horror cósmico. Un viaje que nos llevará por los paisajes distorsionados de Carcosa, los límites de la locura y la influencia de estos relatos en el terror moderno. Pero si hay algo que queremos destacar en este episodio es el inicio de nuestra primera serie propia dentro del universo de Warhammer 40.000. Los Bastardos de Mortrak, una historia original basada en el trasfondo de este universo de Warhammer 40.000, creada con respeto y mucha admiración, con la intención de aportar algo nuevo a quienes, como nosotros, aman este mundo. Esperamos que sea de vuestro agrado y que os haga sentir lo mismo que sentimos cuando imaginamos estas historias, porque nada de esto sería posible sin vosotros. No queremos que este sea solo un podcast que escucháis, queremos que sea un espacio en el que participéis, que creamos juntos. Queremos conocer vuestras opiniones, vuestras inquietudes, los temas que os gustaría que exploráramos. Haced que se os oiga los comentarios. Y por supuesto, si queréis apoyar este proyecto de forma más directa, podéis convertiros en mecenas. Pero no hablamos solo de la Torre del Cuervo, sino queremos hablar de algo mucho más grande: la necesidad de sostener proyectos independientes que aportan valor, exploración y profundidad a los mundos que tanto nos gustan, mientras que en otros lugares del mundo el apoyo a los creadores es una práctica habitual, con comunidades que sostienen y celebran a sus artistas, escritores y narradores. Aquí nos enfrentamos a una realidad bien diferente. La atención y el respaldo suelen concentrarse en unos pocos, mientras que otros muchos trabajan incansablemente sin los recursos ni el reconocimiento que merecen. Proyectos valiosos desaparecen por falta de apoyo, y en lugar de un ecosistema vibrante nos encontramos con un terreno hostil, donde la creación se convierte en un campo de batalla. Si queremos que más voces sean escuchadas, si deseamos que más historias cobren vida, debemos cambiar nuestra manera de involucrarnos y comprometernos con quienes enriquecen nuestra cultura. Si queremos que este panorama cambie, si queremos que haya más voces, más historias, más contenido de calidad, debemos ser parte activa de su supervivencia, ya que el contenido de calidad no se genera solo. Requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Si por cada programa que escucháis los creadores recibieran solo €1, muchos podemos dedicarnos de lleno a ofrecer lo mejor de nuestro trabajo, en lugar de estar atrapados en la lucha constante por la financiación, dependiendo de editoriales o buscando patrocinadores que imponen condiciones. Y el futuro de los creadores no puede depender de la complacencia de grandes empresas.
Necesitamos una comunidad que valore el trabajo y lo haga suyo, porque no hablamos solo de este canal, sino de todo un ecosistema creativo que abarca escritores, podcasters, músicos, ilustradores, creadores de contenido y desarrolladores independientes, porque son estos proyectos los que expanden el horizonte de la narrativa fantástica y oscura, y que nos ofrecen nuevas perspectivas y nuevos mundos por descubrir. Sin embargo, sin su respaldo, sin el respaldo de una comunidad activa, muchos de estos esfuerzos se ven ahogados antes de alcanzar su verdadero potencial. Apoyar a quienes crean es la única forma de garantizar que el contenido que nos apasiona siga existiendo. Si queremos que este mundo avance, si queremos que sigan creándose historias, tenemos que actuar. El mantenernos distantes al margen solo nos lleva a ver cómo los proyectos desaparecen uno tras otro. Y os invitamos a ser parte de este movimiento, a que os involucréis, alcéis la voz y compartáis vuestras ideas. No os quedéis en la sombra. Hablad, participar, formar parte de esta comunidad que crece con cada historia que contamos y con cada nuevo cuervo que se une a nuestras filas. Esta torre no se levanta sola, se alza con cada uno de vosotros, con vuestra pasión y con vuestro compromiso. En la descripción de este programa encontraréis un enlace a nuestro grupo de Telegram, al que os invitamos a participar, en el que anunciamos noticias, hacemos sorteos y decimos cómo vamos progresando en nuestros distintos proyectos. Nos esperan muchos caminos por recorrer, desde el principio del universo de Warhammer 40.000 hasta los mitos ocultos del horror cósmico, pasando por nuevas exploraciones en la literatura grindar y los juegos de rol. Descubriremos relatos olvidados, analizaremos a los grandes maestros de la narrativa oscura. Eso es solo el principio de un viaje que no tiene límites y en el que cada uno de vosotros es parte fundamental. Y en esta travesía cada uno de vosotros es imprescindible. Esto es solo el principio. Y juntos no tenemos límite. Victoria o muerte, hermanos y hermanas de Deliverance. Bienvenidos a la Torre del Cuervo. Este es vuestro programa. Y siempre lo será. Disfrutad. Nadie mira el futuro con esperanza. Tan solo los insensatos lo hacen. Pero yo veo más allá. He sentido el peso de las infinitas posibilidades, los hilos del destino que se retuercen como serpientes en un abismo sin fondo. Y entre todos ellos hay un hilo único, imposible de ignorar. El de nuestra caída. El imperio del hombre se tambalea, aunque sus estandartes ondeen con orgullo y las palabras del credo imperial resuenen más altas que nunca. Cada decreto, cada purga, cada grito de "por el emperador" no son más que ecos desesperados de una maquinaria que se desmorona bajo su propio peso. El imperio no es un dios vivo ni una gloria eterna. Es un cadáver adornado con joyas, sostenido por las manos ensangrentadas de sus siervos. Y yo, humilde consejera de un coronel en un rincón olvidado de este vasto y podrido dominio, he visto lo que otros no se atreven ni a imaginar. Esto, aquí y ahora, es el primer
principio del fin. No hay salvación y no habrá redención. ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría creer que el destino de la humanidad, la última y desesperada chispa de nuestra raza, no descansaría en las manos de héroes ni mártires? No, estará en las manos de bastardos, de parias, de los indeseables, porque ellos no cargan con la herencia del pasado. Ellos no están encadenados por tradiciones ni recuerdos glorificados. Crearon hombres entes en raíces y esa libertad de no tener un pasado es lo que los hará fuertes para enfrentar lo que viene. Son las historias de los bastardos de Caladan las que se escribirán con sangre y cenizas. Ellos serán nuestra última defensa y, quizás, nuestra condena final. El futuro no les pertenece por destino, sino porque nadie más lo quiso cargar. Y así yo observo, siento el pulso de la disformidad, el susurro de demonios, el peso de las estrellas agonizantes. Lo que está por llegar no es una guerra, sino la misma devoradora de mundos. Y en medio del caos, unos pocos bastardos decidirán si la humanidad respira un día más o si el futuro al fin guarda silencio. Psíquica autorizada del Astra Militarum Liza Voss. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. ¡Hombre! Somos la primera, la última y a menudo la única línea de defensa que tiene el Imperio contra lo que estáis fuera. Vosotros y la magnífica pieza de armamento imperial que tenéis en las manos son todo lo que mantiene viva la humanidad. La mayoría de vosotros probablemente no vivirán para ver un segundo año en la guardia, y la mayoría probablemente nunca volveréis a ver vuestros mundos natales. Pero os puedo garantizar que cuando caigáis con una oración al más alto y poderoso Dios emperador en los labios, os habréis ganado el derecho a llamarse hombre. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the time begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of iron smoke and horse's breath as they plunge on into sudden death. El Astra Militarum, también conocido como la Guardia Imperial en el gótico bajo coloquial, es la fuerza de combate coherente más grande de la galaxia y sirve como la principal fuerza militar del Imperio del Hombre y la primera línea de defensa
contra las innumerables amenazas que ponen en peligro la existencia de la raza humana en el milenio 41. Está compuesta por miles de millones de hombres y mujeres, cientos de miles de regimientos diferentes, apoyados por una amplia gama de vehículos blindados ligeros y pesados que proporcionan el principal golpe ofensivo de la Guardia Imperial. El Astra Militarum suele ser la primera fuerza imperial en responder a una amenaza si la Fuerza de Defensa Planetaria, PDF, de un mundo no logra reprimirla. También ocupan guarniciones en importantes lugares de interés estratégico o cultural para el Imperio y suelen desempeñar funciones defensivas. Con el apoyo de legiones de armaduras pesadas y artillería atronadora, la Guardia Imperial libra una guerra interminable por la supervivencia de la humanidad en un universo implacablemente hostil. La principal táctica de combate del Astra Militarum es abrumar al enemigo con sus incontables efectivos, al mismo tiempo que lo someten con una artillería devastadora y lo aplastan con poderosos tanques de batalla principales. Como resultado, al Astra Militarum se lo conoce a menudo como el martillo del emperador. La enorme cantidad de fuerza que la Guardia Imperial puede ejercer sobre el enemigo es devastadora, pero no es tan directa ni tan precisa como la de sus aliados marines espaciales en el Adeptus Astartes, a quienes se describe como el bisturí del emperador y se especializan en asaltos planetarios, operaciones especiales y ataques de decapitación. En el Astra Militarum no existe un uniforme universal ni una jerarquía de mando de regimiento, aunque es obligatorio que cada regimiento tenga al menos un comisario que mantenga la disciplina y la moral de las tropas y esté atento a cualquier signo de corrupción o herejía en las filas. Sin embargo, cabe señalar que varios mundos copian el uniforme y el equipo que utilizan los regimientos de las tropas de choque de Cadia, que se consideran las unidades de infantería más eficaces del Astra Militarum. Los orígenes del Astra Militarum se remontan a la Gran Cruzada de finales del milenio 30, cuando el emperador de la humanidad conquistó las estrellas y forjó el imperio del hombre. En la primera línea de esta misión de expansión y recuperación estaban las legiones de marines espaciales, los Adeptus Astartes, los mejores guerreros que la humanidad había creado jamás, cada uno de ellos equivalente a una docena de hombres normales. A pesar de su formidable destreza en el combate, las fuerzas de los marines espaciales no eran ilimitadas, y las incesantes exigencias de la construcción de un imperio galáctico alejaron aún más a las legiones. Separadas por incontables miles de años luz, su presencia se volvió cada vez más dispersa y diluida. El emperador necesitaba más mano de obra para garantizar que el impulso de la Gran Cruzada no flaqueara, por lo que se creó el Ejército Imperial, conocido en gótico alto como Imperialis Auxilia. El Ejército Imperial era una parte vital de las flotas de expedición enviadas para reclamar las estrellas en nombre del emperador. Se reclutaron cantidades gigantescas de valientes tropas, millones que crecieron hasta miles de millones de tropas, filas de tanques de batalla blindados y poderosas armadas de naves estelares de clase capital que formaban parte de la subsidiaria Armada Imperialis del Ejército Imperial, todas subordinadas a las legiones Astartes. Al principio, el Ejército Imperial fue empleado para tareas de guarnición y para eliminar la resistencia tras los asaltos iniciales de las legiones, utilizado cuando la espalda de un enemigo estaba rota y la obediencia al imperio requería solo una presencia vigilante. El Astra Militarum es el martillo del emperador, que defiende a la humanidad mediante la aplicación de números y pura fuerza bruta. Finalmente,
Cuando la Gran Cruzada llegó a la franja oriental de la galaxia, las tropas y naves estelares del ejército imperial se desplegaron en la vanguardia, luchando junto a los supersoldados con armadura de poder de las legiones astartes. Pero todo cambió cuando la galaxia fue destrozada por la traición del Señor de la Guerra Horus, lo que desencadenó una cataclísmica guerra civil interestelar que envolvió al recién fundado imperio. A raíz de la llamada herejía de Horus, la estructura organizativa de las fuerzas del imperio se revisó significativamente. Para evitar la posibilidad de que se produjeran de nuevo rebeliones a gran escala dentro de las fuerzas armadas imperiales, los titánicos ejércitos del imperio se dividieron. Las 9 legiones de marines espaciales leales restantes se dividieron en capítulos. El ejército imperial, tal como era, dejó de existir. El vínculo entre la flota y el ejército se cortó. Nunca más se daría a los comandantes terrestres el control directo sobre las naves de guerra interestelares. De sus cenizas nacieron la Armada Imperial y la Guardia Imperial, conocida oficialmente como Astra Militarum. El Astra Militarum se reorganizó en unidades de tamaño planetario conocidas como Militarum Regimientos, que a su vez se dividieron en regimientos más pequeños. Se introdujeron los comisarios de oficio prefectus, basados en los antiguos maestros de la disciplina del ejército imperial, para garantizar la lealtad y la disciplina. La interdependencia del recién formado Astra Militarum con la ahora separada Armada Imperial aseguró que, si un regimiento se volviera en contra de sus juramentos al emperador, no podría extender su traición más allá de un solo mundo, y si una flota de la Armada se amotinara, entonces no tendría la capacidad de reabastecer o desplegar tropas terrestres. El imperio había aprendido una dolorosa lección de los días oscuros de la herejía de Horus, una lección que sus gobernantes estaban decididos a no repetir en los sombríos días que vendrían. El imperio es vasto, a una escala incomprensible para los mortales. La comunicación y los viajes entre las relucientes partículas de este vasto imperio estelar están plagados de riesgos. El reino hostil de la disformidad proporciona el único conducto para el movimiento o los mensajes interestelares, pero también contamina o desplaza temporalmente gran parte de lo que se sumerge en sus profundidades, lo que confunde los intentos del imperio de lograr un control centralizado o una estrategia unificada. En cada frontera y en cada frente de batalla, las peores pesadillas de la humanidad presionan cada vez más hacia el interior y solo se mantienen a raya mediante un sacrificio vasto y constante. En estos tiempos oscuros, la guerra a escala galáctica es una cuestión de logística desalmada y agotadora. Solo el Astra Militarum puede reunir la mano de obra necesaria para librar una guerra así. La Guardia Imperial libra duras batallas de desgaste en las que se pueden perder incalculables vidas por cada objetivo alcanzado. Un ejército de la Guardia Imperial debe aprovechar las ventajas de ser un ejército numeroso y una potencia de fuego abrumadora para aniquilar a sus enemigos. Mientras que las aeronaves alienígenas danzan y serpentean con una gracia imposible, la Guardia Imperial simplemente llena el cielo con una tormenta de municiones de la que ninguna habilidad acrobática pueda salvar al enemigo. Allí donde los bastiones heréticos se alzan desafiantes, los comandantes de la Guardia Imperial lanzan bombardeos de artillería que reducen todo a escombros con su furia apocalíptica. Las mayores amenazas enemigas son destrozadas por el fuego cruzado de miles de armas pesadas o aplastadas por la valiente carga de cientos de tanques imperiales. Los enemigos de la humanidad pueden emplear ciencias oscuras o armas alienígenas que están más allá del alcance de la humanidad,
pero tal desviación no sirve de nada frente a la honesta intolerancia humana respaldada por una cantidad suficiente de armas. A pesar de todo el poder de su armadura y artillería, la verdadera columna vertebral del Astra Militarum son las incontables oleadas de infantería que entran en acción. La magnitud de las batallas libradas por la Guardia Imperial es deshumanizante en extremo. Regimientos enteros de valientes guerreros humanos se reducen a estadísticas en las pantallas de desplazamiento de los estrategas imperiales. Granos de arena que se deslizan entre los dedos de individuos más grandes y privilegiados. Sin embargo, cada compañía, cada escuadrón, cada soldado de la Guardia Imperial que levanta su rifle láser y toma posición de defensa de su especie es crucial. Sin un diluvio constante de nuevos reclutas, la Guardia Imperial dejaría de funcionar. En una batalla pueden desplegarse millones de soldados, pero una y otra vez es una única compañía heroica la que lleva adelante la misión de asegurar una puerta de entrada crucial o un objetivo fundamental. Escuadrones de hombres y mujeres desesperados luchan contra adversidades imposibles, y solo su coraje y su fe los impulsan a mantener la línea mientras sus valiosos superiores son evacuados a un lugar seguro. Cada día que el imperio perdura, los guardias se enfrentan a bestias más infernales que sus peores pesadillas. Hombres y mujeres cargan gritando junto a sus camaradas hacia la boca del infierno, con rifles láser que escupen muerte al enemigo mientras las municiones alienígenas abren agujeros sangrientos en las filas humanas. En una galaxia de guerras interminables, lo que hace que los hombres y mujeres de la Guardia Imperial, siempre superados, sean tan admirables es que conocen el miedo casi constante, pero alzan sus armas, plantan los pies en el suelo y siguen luchando, a pesar de todo. Sus vidas pueden ser cortas y brutales, sus sacrificios insultantemente ingratos, pero es gracias al Astra Militarum que el Imperio sigue capeando la tormenta de estos tiempos oscuros. Durante la turbulenta era conocida como la Era de los Conflictos, el sistema solar y los sistemas estelares cercanos que habían sido colonizados por la humanidad durante la era de la tecnología quedaron aislados de los viajes interestelares y de la comunicación entre ellos debido a las enormes tormentas de disformidad que azotaron la galaxia. Poco quedó de la otrora sofisticada civilización del glorioso pasado de la vieja Tierra como centro de una creciente civilización interestelar humana marcada por la ciencia avanzada, la alta cultura y las tecnologías maravillosas. Los señores de la guerra tecnobárbaros y sus hordas de guerreros luchaban continuamente por el planeta natal de la humanidad, que se había convertido en poco más que un enorme campo de batalla para sus guerras de desgaste. Hicieron uso de armas químicas, biológicas e incluso termonucleares de destrucción masiva, y transformaron lentamente la cuna de la humanidad en un páramo posapocalíptico maltratado, en la mayor parte de su superficie llena de cicatrices. Fue en este contexto de opresión, violencia y brutalidad casual que el emperador de la humanidad se reveló por primera vez a la gente de Terra. En secreto, había estado planeando este momento en la historia durante milenios, desde que la era de los conflictos había fracturado lo que quedaba de la antigua Federación Humana que una vez se extendió por parte de la galaxia. El emperador se movió para crear las organizaciones militares que necesitaría para comenzar la reunificación de la humanidad, y utilizó las materias primas a mano después de milenios de conflicto salvaje entre los estados-nación tecnobárbaros de la vieja Terra, formados durante las salvajes guerras continentales que había sumido a Terra en la era de los conflictos. Los guerreros genéticamente mejorados, conocidos como genos,
comprendían las primeras unidades de la fuerza que se convertirían en el ejército imperial y servirían como prototipos para el desarrollo posterior de los protomarines espaciales llamados Guerreros del Trueno. Entre los regimientos más conocidos compuestos por Genos estaban los llamados regimientos de la época de los conflictos, creados por el emperador para iniciar las guerras de unificación destinadas a reunir a todos los pueblos en guerra de Terra bajo su gobierno benévolo. Los regimientos de la época de la lucha, mejorados genéticamente, llegaron a formar el núcleo de las fuerzas armadas que más tarde apoyarían a las legiones de marines espaciales, aún más avanzadas genéticamente, durante su reconquista de la galaxia colonizada por humanos. El emperador comenzó su conquista de Terra con la intención de reunir a las naciones tecnobárbaras en guerra en un gobierno planetario unificado, y luego usar Terra como el trampolín desde el cual comenzar su reconquista de la galaxia bajo la égida de un imperio del hombre dedicado a la verdad imperial del progreso y la razón. La fuerza que se convertiría en el Astra Militarum surgió por primera vez durante la herejía de Horus. Desde entonces, en innumerables batallas, incontables soldados imperiales han forjado un cuadro de honor tan poderoso que todo un continente de Terra está dedicado a su inmortalización. Sin embargo, cada victoria no es más que una gota en un océano interminable de guerras, ya que nuevas amenazas asaltan al imperio cada día solar. El imperio de la humanidad fue tallado en las estrellas durante los gloriosos siglos de la Gran Cruzada. El propio emperador luchó en la vanguardia de la expansión imperial, apoyado por sus poderosos hijos genéticos, los primarcas, y su progenie genética, los marines espaciales. Sin embargo, incluso esos héroes ilustres y conquistadores solo podían estar en tantos lugares a la vez. A medida que los límites de las conquistas de la humanidad se extendían cada vez más, las legiones de marines espaciales originales se dispersaron. En lugar de arriesgarse a perder el control de los mundos conquistados, el emperador ordenó que se formara el ejército imperial. Estas formaciones, extraídas de mundos que ya estaban bajo la tutela imperial, parecen haber estado compuestas en origen por un grupo de voluntarios, mercenarios y supervivientes de las fuerzas armadas autóctonas y eran poco más que guarniciones o fuerzas de paz. Cada mundo recién conquistado o liberado que se había incorporado a la tutela imperial durante el curso de una campaña imperial de la Gran Cruzada era evaluado y se realizaba un censo de su población. A partir de esto, los administradores del cuerpo logístico del emperador, el precursor del posterior departamento Monitorum, calculaban el diezmo que cada mundo debía pagar en forma de regimientos de soldados y material de guerra. El número de regimientos reclutados en cada mundo variaba enormemente de acuerdo con el tamaño de la población de cada planeta individual. Los mundos escasamente poblados serían diezmados para suministrar solo un puñado de regimientos al año, mientras que los superpoblados mundos colmena cercanos al núcleo galáctico tendrían que suministrar cientos de regimientos cada año estándar. Sin embargo, las demandas de la Gran Cruzada aumentaron continuamente. Para cuando el floreciente nuevo reino de la humanidad llegó a la franja oriental de la galaxia, el ejército imperial era un brazo completo de su máquina de guerra que luchaba en las líneas del frente. Las fuerzas del ejército imperial eran autónomas y poseían el control de sus propias naves de guerra y transportes con capacidad de disformidad. Vastas y en expansión, estas potentes fuerzas de combate eran comúnmente asignadas a comandantes de marines espaciales y podían conquistar mundos enteros en su nombre. Todo esto cambió después de los horrores de la herejía de Horus. Cuando el señor de la guerra Horus se volvió contra el emperador,
la mitad de las legiones de marines espaciales se unieron a él. Obligadas por una lealtad equivocada, el miedo o la ambición personal, también lo hicieron la mayoría de las fuerzas del ejército imperial bajo el control directo de los traidores. Millones y millones de hombres y mujeres entrenados para luchar, con sus propias unidades de armadura especializadas y transporte interestelar, se vieron repentinamente lanzados contra el naciente imperio. Los mundos ardían en los fuegos de los bombardeos orbitales, o eran triturados bajo las ruedas de incontables tanques. Se saldaban viejas cuentas cuando los mundos anteriormente obedientes se volvían contra aquellos que les habían traído la iluminación bajo la boca de un arma. Los antiguos camaradas luchaban con uñas y dientes entre los escombros de los mundos leales, mientras la verdad imperial era derribada, reemplazada por ídolos heréticos de dioses antiguos y maliciosos. Las legiones traidoras de los astartés herejes eran una terrible amenaza para el dominio del emperador, pero en todos los frentes de la guerra civil interestelar la situación empeoró por las innumerables naves de guerra, tanques y tropas de los rebeldes del ejército imperial. A raíz del derramamiento de sangre resultante de la herejía de Horus durante la reforma del imperio por parte del primarca y regente imperial Robert Guilliman en el tiempo de renacimiento de principios del milenio 31, se implementaron medidas para garantizar que nunca más se pudiera volver a producir una traición a tal escala. El ejército imperial dejó de existir y el vínculo entre la flota de la Armada Imperialis y el ejército al que había servido se cortó de forma permanente. La guerra en las profundidades del espacio sería responsabilidad de la Navis Imperialis, la Armada Imperial, ahora una fuerza separada con su propia jerarquía y agenda política, mientras que todas y cada una de las operaciones realizadas en superficies planetarias recaerían en la Guardia Imperial. Se introdujeron los comisarios del Officio Prefectus, hombres y mujeres que fueron entrenados y adoctrinados como perros guardianes incorruptibles, árbitros de la autoridad imperial que garantizarían la ejecución rápida y pública de cobardes y malcontentos. Despojada de su autonomía y vigilada de cerca por si había alguna deslealtad, la recién rebautizada Astra Militarum, la Guardia Imperial en gótico bajo, se convirtió en una organización codependiente. Las operaciones, la estructura y el mando estaban brutalmente compartimentados. La confianza y la flexibilidad se sacrificaron en aras de una mayor lealtad y seguridad interna. Las rebeliones e insurrecciones contra la autoridad imperial podían seguir siendo inevitables, pero ahora estarían aisladas, fragmentadas y aplastadas de forma rápida y eficiente. Los regimientos individuales y sus mundos de origen, si es que alguna vez llegan a saber de las hazañas de sus soldados, glorifican las nobles victorias de sus guerreros. Las famosas últimas batallas, los relatos de sacrificios desinteresados y las cruzadas épicas a través de las estrellas se bordan y se magnifican, y se presentan como el ideal al que debería aspirar el soldado común, en historias que a veces se remontan a milenios estándar. Los tapices cubiertos de polvo de lo más profundo de los archivos del departamento Munitorum dieron con el golpe de gracia a la fundación del Astra Militarum. Durante la brutal reorganización que se extendió por el imperio tras la herejía de Horus, lo que había sido el ejército imperial había dejado de existir. Mediante un gran tratado, la Táctica Imperium, se cortó el vínculo entre las flotas de la humanidad de la Armada Imperialis y sus ejércitos, así como el poder que las legiones astartés transhumanas habían tenido sobre sus inmensos ejércitos mortales aliados. Se esperaba que los individuos ya no pudieran reunir las fuerzas combinadas necesarias para atacar sectores enteros sin el permiso de Terra.
Aunque una gran parte del ejército imperial se volvió traidor durante la herejía de Horus, los frescos descoloridos proclamaban que muchos más se mantuvieron leales al emperador, y un puñado de regimientos siguen afirmando descender de esas antiguas formaciones. Aunque nunca se puede demostrar una conexión con tiempos tan lejanos, muchos guardias de la era Indomitus sienten un intenso orgullo por luchar en nombre del emperador, al igual que sus antepasados de épocas pasadas. Leyendas fragmentarias y nombres disociados de esa época resuenan en los mitos de la Guardia Imperial hasta el presente. Las historias del desinteresado Olanios Pius, los casi seguramente ficticios compañeros Brethbet y la salida final de la brigada Alfa Darro se han repetido y alterado por toda la galaxia. En los siglos posteriores a la herejía de Horus, con la difusión de la creencia en el credo imperial, los sacerdotes del creciente Adeptus Ministorum, la iglesia estatal del imperio, acompañaron a los ejércitos imperiales. Estos fanáticos encontraron nuevos y entusiastas adeptos entre los regimientos del Astra Militarum y utilizaron la creciente religión del imperio para unificar ejércitos formados a partir de culturas enfrentadas. Así también los tecnoadeptos del dios máquina reafirmaron su lealtad al Omnisía, manteniendo a sus agentes ingenieros videntes entre los ejércitos de la humanidad. Ayudaron a las conquistas de la Guardia Imperial suministrando las armas de guerra necesarias para aplastar a los herejes y a los xenos. Los triunfos y tragedias de los ejércitos de un solo segmentum durante la era del Imperio ocuparían varios cientos de vidas de un ejército de escribas e historiadores para recopilarlos. Presentar una historia coherente de las hazañas del Astra Militarum es, por tanto, imposible. Sin embargo, hay conflictos notables en los que sus ejércitos en masa desempeñaron un papel fundamental. Después de la herejía de Horus, los ejércitos del Astra Militarum emprendieron campañas de retribución como parte de la gran purga contra los herejes que habían huido y habían asaltado Terra, empujando a muchos a las profundidades del Ojo del Terror. El sistema Cadia y su mundo fortaleza de Cadia se convirtieron en un bastión contra las invasiones heréticas y de origen disforme del espacio imperial que surgían del Ojo. El creciente poder de la eclesiarquía llegó a su punto álgido durante el infame reinado de sangre, que marcó la era de la apostasía del milenio 36. El amo del Administratum Goge Bandire, la burocracia civil del imperio y el departamento Munitorum, ya bajo su control, se hicieron con un poder aún mayor al convertirse simultáneamente en eclesiarca. Bajo su mando, los regimientos del Astra Militarum impusieron su tiranía cada vez más inestable en incontables mundos. Los regimientos leales que se unieron al estandarte del predicador itinerante Sebastian Thor se unieron a otras fuerzas imperiales como el Adeptus Astartes, el Adeptus Custodes y las Hermanas de Batalla, que finalmente aseguraron la derrota del déspota y la reforma de la Iglesia Imperial. Las cruzadas negras de Abaddon el Saqueador y un número cada vez mayor de xenos atacaron al imperio durante los 10 milenios estándar que siguieron a la herejía de Horus. Aunque la esperanza brilló demasiado brevemente incluso en la década solar más oscura. En el milenio 41, el Lord Comandante Solar Macarius lideró una cruzada imperial épica, la acertadamente llamada Cruzada Macariana, en el Segmentus Pacificus. Conquistó 1000 mundos nuevos para el imperio, pero las zonas de guerra incontables exigían cada vez mayores cantidades de soldados. Las invasiones orcas gemelas del mundo colmena de Armagedón eclipsaron los rumores de la primera guerra por Armagedón, incluso una guerra anterior que se libró allí. La cruzada del Golfo de Damocles contra el floreciente Imperio Tau y la defensa de ultramar durante la Primera Guerra Tiránida consumieron docenas, si no cientos, de regimientos,
mientras que las fuerzas que adoraban a los dioses oscuros solo se multiplicaron. Algunos señalaron que estos eventos fueron presagios, pero ninguno entre los sabios afirma haber previsto la apertura de la gran grieta tras la caída de Cadia. Cuando el pueblo olvida su deber, deja de ser humano y se convierte en algo menos que una bestia. No tiene cabida en el seno de la humanidad ni en el corazón del emperador. Que muera y sea olvidado. El mundo fortaleza de Cadia había sido el eje de la defensa del imperio contra las fuerzas traidoras que atacaban desde la grieta disforme del Ojo del Terror durante casi 10.000 años estándar. El planeta y sus soldados, que vigilaban la crítica región de la Puerta de Cadia, simbolizaban el deber estoico contra adversidades terribles, y su inviolabilidad estaba incrustada en la conciencia de la Guardia Imperial como una parte clave de su identidad. Fue inmediatamente antes de la apertura de la Gran Grieta, en la culminación de la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, cuando Cadia cayó finalmente ante las fuerzas del caos. El planeta había proporcionado al Imperio una fortaleza de hierro fundido desde las que las campañas del Astra Militarum habían llevado, durante milenios, la lucha contra las flotas herejes, los levantamientos del culto del caos y las incursiones demoníacas. Se habían mantenido firmes contra múltiples invasiones de traidores, mutantes e incluso los monstruosamente poderosos transhumanos astartes herejes. Cada intento de conquistar Cadia había sido rechazado, aunque a un coste cada vez más inmenso para los regimientos que defendían sus bastiones, fortalezas estelares, líneas de trincheras y búnkeres. Sin embargo, la 13ª Cruzada Negra de Abaddon desató a herejes adoradores del caos en cantidades no vistas desde la herejía de Horus. Bajo un asalto sostenido, el Astra Militarum en Cadia resistió mientras Abaddon destinaba cada vez más de sus aparentemente ilimitadas fuerzas a aplastar al mundo que lo había desafiado durante tanto tiempo. Los estruendosos bombardeos de artillería golpeaban a los invasores. Las divisiones de tanques se batían a duelo con las formaciones blindadas renegadas a las afueras de la ciudad. Los regimientos de las tropas de choque de Cadia mantenían posiciones defensivas con firmeza, y las tropas más elitistas del mundo, los Karskin, lanzaban ataques de precisión contra los herejes, mientras que otras fuerzas imperiales debían repeler los avances del archienemigo. El grito de guerra de Cadia resiste fue retomado por los guardias imperiales y escuchado entre los Karsk fortificados de Cadia y otros lugares. El término Karsk se aplicó tanto a las ciudades militarizadas de Cadia como a algunos de sus planetas hermanos con aspecto de fortalezas en el más amplio sistema Cadia. No hubo mayor símbolo de esta voluntad de hacer retroceder a los herejes
que Ursarkar Crid, el Lord Castellano de Cadia. Crid, que antes era coronel del 8º Regimiento de Cadia, obtuvo una autoridad abrumadora como gobernador Lord Castellano de Cadia después de que una gran traición resultara en el asesinato del alto mando de Cadia en la batalla de los campos de Tiranoc. Más tarde, Crid lideró la resistencia de los defensores desde la ciudad-fortaleza de Karsgraf. Su previsión de reforzar las defensas de Cadia y de transmitir incesantes llamadas astropáticas de ayuda le permitió ganar algo de tiempo. Incontables regimientos de guardias, entre ellos muchas de las alabadas tropas de choque de Cadia, así como fuerzas del Adeptus Astartes y las órdenes militantes del Adeptus Sororitas, inundaron el mundo fortaleza. A pesar de estos refuerzos, la defensa no fue suficiente. En el cenit del derramamiento de sangre de la campaña, Abaddon envió una fortaleza de piedra negra saboteada que originalmente había capturado del Imperio durante la Guerra Gótica, la Voluntad de la Eternidad, que se desplomó desde la órbita hacia la superficie devastada por la Guerra de Cadia. El impacto de la colosal y antigua estación del vacío Xenos resultaría ser el golpe mortal final para Cadia, y su inexorable avance a través de la atmósfera fue como el de un cometa en llamas. Crid juró permanecer en la estela de su impacto, liderando una acción de retaguardia para permitir que tantos supervivientes como fuera posible escaparan del mundo condenado. Cuando la antigua estación del vacío golpeó el mundo fortaleza, los continentes se agrietaron. Tormentas de fuego, tsunamis y huracanes recorrieron la superficie mientras los estertores de muerte del mundo se desencadenaban sísmicamente. La disformidad contenida durante tanto tiempo por los antiguos pilones cadianos de los necrones, finalmente y con avidez, envolvió a Cadia, y todo lo que aún vivía en la superficie del planeta se convirtió en un juguete para los demonios. De los casi 1.000 millones de almas que se habían alzado para defender Cadia en nombre del emperador, apenas 3 millones fueron evacuadas del planeta. El Lord Castellano Ursarkar Crid y los restos del 8º Regimiento de Cadia, los propios Lord Castellanos, no estaban entre ellos. En el periodo que ahora se denomina Era Indomitus, la respuesta de la humanidad al cataclismo provocado por el nacimiento de la Cicatrix Maledictum tras la 13ª Cruzada Negra y la caída de Cadia, las efusiones de herejes y traidores, las oleadas de mutaciones y la agresión Xenos, no fue el látigo vengativo de una bestia moribunda, sino el rugido de un titán que se había puesto en pie de guerra, y su manifestación fue posiblemente mayor que la de los míticos grupos de batalla y ejércitos que se dice que el propio emperador desató durante la Gran Cruzada. Millones de guardias habían caído solo en Cadia. Muchos más fueron aniquilados con la apertura de la Gran Grieta en el Immaterium y las erupciones concomitantes de cometas de disformidad antiguas y nuevas, o perecieron luchando contra los enemigos infernales que habían surgido de sus profundidades. El destino de la mitad de la galaxia poblada por humanos, denominada Imperium Nihilus, seguía siendo desconocido más allá del muro impenetrable de la Gran Grieta, mientras que las amenazas de todos los males concebibles asaltaban miles de sistemas estelares en la otra mitad del espacio imperial donde aún brillaba la luz del Astronomicon del emperador, el Imperium Sanctus. Cuando la Gran Grieta se abrió, desató violentas oleadas de energía empírica que azotaron y destruyeron numerosas flotas de guerra imperiales. Sistemas estelares enteros, devastados por la guerra, fueron tragados por la disformidad. Regimientos recién formados en mundos con grandes cantidades de dinero, planetas industriales que preparaban suministros para requisición,
transportes de tropas que llevaban batallones de élite a zonas de guerra en conflicto, de un plumazo, cargamentos enteros de material y soldados que se necesitaban desesperadamente fueron aniquilados. Lo peor estaba por llegar. En la oscuridad y el aislamiento que siguieron a la desaparición del Astronomicon, el llamado Noctis Aeterna, las flotas que se hundían perdieron su rumbo cuando sus navegantes perdieron la capacidad de encontrar caminos a través del Inmaterium y las súplicas astropáticas de ayuda no fueron escuchadas. Numerosos grupos del ejército de la Guardia Imperial que se pensaban que habían sobrevivido al apocalipsis inicial fueron posteriormente considerados muertos, perdidos o algo peor. Las fuerzas imperiales que se encontraban en los mundos supervivientes o en las bodegas de naves de transporte intactas fueron atacadas por flotas herejes y legiones demoníacas que surgieron de las agitadas tormentas de la disformidad. Los asaltantes senos, algunos de ellos refugiados que huían de los efectos del nacimiento de la Gran Fisura, atacaron oportunistamente las guarniciones imperiales debilitadas y se abalanzaron sobre las compañías y regimientos aislados. Cuando finalmente volvieron a aparecer destellos de la luz del emperador en el Astronomicon, cuando el imperio se calmó, iluminaron un imperio devastado. Los gritos de mensajes telepáticos inundaron los coros astropáticos supervivientes y los datos se procesaron a través de los agitados cogitadores mientras el departamento Monitorum luchaba por cotejar la magnitud de los daños. Cuando el primarca Robot Guilliman reunió a su cruzada Indomitus, aún más ejércitos fueron despojados de los ya asediados Lord Comandantes, incluso cuando juraron mantenerse firmes. Sin embargo, para los innumerables ejércitos del Astra Militarum, los tiempos oscuros apenas estaban comenzando. En todas partes, a los sobrecargados oficiales del Estado Mayor y a los señores generales del Astra Militarum les parecía que los comandantes de las zonas de guerra exigían apoyo logístico urgente y montañas de munición adicional. Clamaban por reservas que se necesitaban desesperadamente o, peor aún, guardaban un silencio ominoso. Se aumentaron los diezmos en mundos que ya sufrían. Las cruentas campañas de reclutamiento vaciaron ciudades colmenas enteras. Las mayores necesidades de producción llevaron a los mundos forja y a los mundos industriales a sus límites de intentos desesperados de compensar los déficits de producción. Cada regimiento militarum, las fuerzas armadas totales de un mundo determinado que caen bajo la competencia del diezmo del Astra Militarum, se vio forzado a alcanzar el punto de ruptura y sus regimientos individuales fueron necesarios como nunca antes. La cruzada Indómitos de Robot Guilliman no fue más que una respuesta al huracán de desgracias que lo acosaban a diario como Lord Comandante del Imperio y Regente Imperial. Entre Guilliman, sus comandantes superiores y su ejército de burócratas del oficio Logisticarum, el competidor del departamento Monitorum que Guilliman creó para eludir la burocracia cada vez más esclerótica del imperio, comenzó el esfuerzo hercúleo de reunir las flotas de la cruzada. En puntos de concentración secretos por todo el sistema solar y más allá, convergieron miles de regimientos, uniéndose a los marines espaciales, las hermanas de batalla, las huestes cibernéticas del Adeptus Mechanicus y más. Pero esto solo fue el comienzo. Los grupos de batalla de cada flota, una vez lanzados, avanzaban a trompicones a través de la agitada disformidad siguiendo rutas predeterminadas. Cuando llegaban a sistemas que milagrosamente se libraban de la carnicería, cada uno de ellos cosechaba una cosecha de aún más regimientos. Cuando sus fuerzas de ataque encontraban mundos en las garras del caos o una invasión alienígena, los regimientos de infantería, tanques de batalla y artillería de la Guardia Imperial casi siempre formaban la gran mayoría de cada fuerza de cruzada. Tras cada victoria, se exigían refuerzos del mundo recientemente salvado para reponer las filas devastadas y reemplazar los vehículos blindados destrozados. Las flotas de la cruzada Indómitus continúan la visión de Guilliman de hacer retroceder a los ejércitos corruptores del caos
y a aquellos que promulgan la tiranía Xenos. Sin embargo, los objetivos de Guilliman se extendieron más allá del mero ataque. Su oficio Logisticarum recibió la autoridad para requisar regimientos diezmados para la protección de sus propios adeptos y sus fortalezas centrales, y los oficiales superiores del Astra Militarum siempre estuvieron entre los nobles ilustres y generales guerreros reunidos por la cruzada Indomitus. Guilliman designó a varios para comandar grupos de batalla enteros e incluso flotas, como la dinámica líder de la flota Tertius, la maestra de flota Cassandra Van Lescus, anteriormente general hereditaria o marca Ger de los regimientos de Bodin Segastae. Las exigencias de la cruzada Indomitus impuso al Astra Militarum no tenía parangón. A medida que los grupos de batalla se trasladaban de un sistema a otro, absorbían a innumerables regimientos recién reclutados para reemplazar sus pérdidas y aumentar sus activos de combate. Muchos regimientos también fueron desplegados en las fortalezas centrales del Oficio Logisticarum, en los lugares de concentración de la cruzada, y los comandantes de la cruzada recibieron instrucciones de fundar y dotar de personal a nuevas fortalezas centrales en los sistemas conquistados. Los ambiciosos objetivos de Guilliman para la cruzada Indomitus eran vitales para el futuro del imperio, pero los campos de batalla a los que estaban destinadas sus flotas constituían solo una fracción de las zonas de guerra en las que luchaba la Guardia Imperial. En miles de subsectores que no se encontraban ni cerca de la ruta de ningún grupo de batalla de la cruzada Indomitus, las fuerzas del Astra Militarum se enviaban a frentes de guerra nuevos o en escalada a diario, coordinadas por los maestros de los oficios del Departamento Monitorum localizados y sus ejércitos de escriba, adeptos, logistas y estrategas. Regimientos de infantería, batallones blindados, divisiones de artillería y compañías de tanques superpesados se desplegaban y redesplegaban constantemente, se reforzaban, consolidaban o evacuaban. La agotadora logística que implicaba mover enormes cantidades de tropas y material a través de canales de disformidad azotados por tormentas solo agravaba esta tarea, añadiendo sus propios peligros y retrasos. Se enfrentaron a invasiones Xenos, orcos y tiránidos en el sector Octarius, necrones en el cúmulo Erinaeus, asaltantes a Eldari en el subsector Desca, por nombrar solo algunos. Los levantamientos del culto del caos y del culto Genestealer que se multiplicaban fueron aplastados y desarraigados, algunos esclavos de los dioses oscuros del caos, otros portando mutaciones o ideas implantadas por Xenos o luchando por principios secesionistas alimentados por herejías políticas o religiosas. Solo 3 de los 5 Lord Comandantes del Segmentae Majoris estuvieron en contacto tentativo con el Imperio en general durante la era Indomitus. De ellos, Arcadian Leontus, el Lord Comandante Solar, fue posiblemente el más asediado. El Segmentum Solar, hogar de la propia Terra, fue atacado desde fuera por flotas herejes e incontables Xenos, y desde dentro por insurgentes y traidores. Leontus se negó a permitir que tales amenazas se hicieran realidad bajo su vigilancia, pero lo hizo expandiendo su competencia más allá del Segmentum Solar a cualquier lugar donde considerara que hubiera una amenaza que pudiera alcanzar el propio sistema solar. Sus esfuerzos resultaron cruciales en este galáctico durante los horrores de la Cuarta Guerra Tiránica desatada por la mente enjambre de la flota enjambre Leviatán en un intento de aprovechar la preocupación del Imperio por la lucha contra el caos, asaltando el reino del emperador desde la dirección opuesta a los esfuerzos principales de la cruzada Indomitus. Tropas de la Guardia Imperial. Se sabe que el emperador empezó sus cruzadas en Terra, desde las que sus flotas plateadas transportaban a los marines espaciales, guerreros alterados genéticamente que pretendían liberar a la humanidad de las garras de los alienígenas, las oscuras sendas de la ignorancia y la maligna influencia de los dioses del caos.
Las aplastantes victorias y ocasionales derrotas de las legiones del emperador entraron en leyenda, pero está claro que siempre que era posible, el emperador y la mayoría de sus primarcas intentaban hacerse con el control de las poblaciones humanas e incorporarlas a la lucha por liberar más planetas. Así pues, estos serían los primeros pasos del ejército imperial, una profusa cantidad de hombres reclutados de diferentes mundos, aventureros, mercenarios, idealistas, indeseables, xenófobos, primitivos y oportunistas. Al principio, estos eran empleados para llevar a cabo tareas de acuartelamiento en sus propios planetas. Con el consabido apoyo del emperador, estas efectivas fuerzas locales mantuvieron a raya las rebeliones y defendieron sus planetas de los incursores alienígenas. Como punta de lanza en estos tiempos de expansión estaban las legiones de los marines espaciales, los mejores guerreros jamás creados. Pero aun con su formidable poder, las legiones astartés eran limitadas, y las incansables demandas de un imperio en construcción las alejaban hacia destinos inexplorados. Con sus legiones cada vez más distantes del emperador, necesitaba de más y más guerreros para afianzar el terreno ganado, y de ahí nació el ejército imperial. El ejército fue una parte vital en las flotas expedicionarias enviadas a reclamar la galaxia en nombre del emperador. Millones de ejércitos armados con billones de efectivos y máquinas de guerra, así como flotas colosales de naves espaciales, fueron formadas para ayudar a la conquista. Al principio, el ejército estaba subordinado a las legiones astartés y era empleado en la vigilancia de los territorios conquistados, así como para aplastar las pequeñas resistencias de los planetas que dejaban las expediciones a su paso. Sin embargo, cuando la cruzada llegó a la Franja Este, el ejército imperial fue desplegado en el frente, peleando hombro con los supersoldados de los astartés. Pero, una vez más, es difícil encontrar evidencias de esto. Las solo imágenes deterioradas de la anteriormente afamada Galería de Cristal de la Ciudadela Perdida de Cromarch, en Elfanor, contienen un tríptico de la Gran Cruzada en el que se ven tropas humanas que combaten junto a la Legión de Marines Espaciales de los Lobos Lunares. Son tropas que visten una armadura arcaica, que van armadas con unos rifles cuyo modelo no ha podido ser identificado y que combaten por la liberación de un planeta desconocido, posiblemente el propio Elfanor. Sin embargo, al tiempo que los marines espaciales se veían forzados a avanzar más y más para conquistar un imperio que no dejaba de crecer, esos soldados leales empezaron a ser trasladados de un planeta a otro. Al principio, formaban parte de los acuartelamientos locales, pero luego pasaron a encargarse de limpiar los planetas ya conquistados por las legiones. Finalmente, cuando las legiones se acercaron a la Franja Este, el ejército imperial ya se encontraba al frente de la cruzada. Esto enlaza con uno de los principios de la Guardia Imperial durante los últimos milenios, el de la formación de regimientos. Diversas fuentes coinciden en afirmar que las reglas de formación de regimientos se crearon para que estos pudieran ser transportados en las naves interestelares existentes en los tiempos de las cruzadas, lo que daba pie a regimientos de 3.000 hombres, que cabían en una sola nave de transporte o en cualquier tipo de crucero de la época. En las cruzadas, el ejército y la armada imperial funcionaban como una sola entidad y había comandantes que tenían control sobre ambos. Los regimientos se asignaban comúnmente a un navío en concreto y el despliegue de dicho navío traía consigo un grueso de tropas capaces de encargarse tanto de las tareas de aterrizaje como de las de acuartelamiento. Esto permitía que con cada navío se desplegase un regimiento. Se trataba sin duda de una ecuación brutal pero necesaria,
De esta manera, la pérdida de navíos en la disformidad o a manos del enemigo no conllevaba que el regimiento se quedara desperdigado en varios navíos. Además, la importancia de mantener juntos a los soldados de un mismo planeta era primordial para crear un lazo de unión entre ellos. En muchos casos, los habitantes de un planeta apenas podían entender el idioma de los de otro, y mucho menos sus costumbres, las tácticas o el equipo especial que determinan la eficiencia de una formación en combate. Todos estos elementos sentaron las bases de las tradiciones que perduran hoy en día. Un regimiento se recluta de un solo planeta y permanece y combate unido siempre que esto sea posible. No obstante, a lo largo de las campañas, los efectivos de un regimiento se ven reducidos a las bajas y se hace necesario agrupar eficientemente en nuevos regimientos formaciones que han sufrido daños. Existen referencias a esto en el Codicium Arcazalor, un registro fragmentario de las campañas del sector Pandora al final del milenio 30, en las que se explica que se unieron regimientos como el 17º, 21º de Lagartos Atigrados y el 61º, 320º de Orenia. El códice deja claro que se trataba de formaciones mixtas creadas a partir de regimientos que habían sufrido graves pérdidas y que de este modo volvieron a ser efectivos en combate. Igualmente, algunas tropas especializadas, como la xenocaballería o los ogretes, siempre han sido incluidas en pequeñas escuadras dentro de unidades mayores para aumentar las capacidades de combate de estas. Sus capacidades especiales hacen que sean incapaces de operar a escala de regimiento, excepto en campañas extremadamente complejas y muy largas. Las antiguas tradiciones de incluir unidades especializadas en regimientos y de recombinar fuerzas de varios regimientos en uno solo son un tema que sigue siendo objeto de discusión entre los comandantes imperiales aún hoy en día. Muchos comandantes afirman que la eficacia reducida de los regimientos combinados hace que no sean dignos siquiera de la comida que se les asigna. La desconfianza y la falta de comunicación entre sus diversos integrantes hace que su rendimiento sea irregular y los motines están a la orden del día. Otros comandantes solo están interesados en el número de hombres de armas que pueden ser desplegados. El éxito de su integración como unidad de combate les importa menos que la cantidad a la que se eleven sus efectivos. El Tactica Imperium defiende que ambos puntos de vista son válidos. Los primeros comisarios imperiales surgieron como herramientas para fortalecer la integración entre los efectivos de los regimientos combinados. En el milenio 31, su papel se extendió a mantener la calidad y la moral de todos los regimientos imperiales. Al comienzo de la herejía de Horus, el primer acto habitual de traición de las unidades rebeldes consistía en matar al comisario de su regimiento, mientras que en los regimientos leales los comisarios se veían forzados a tomar medidas extremas para mantener la disciplina, por lo que rápidamente se ganaron una merecida fama por su tenacidad y brutalidad. También parece que, en un principio, era común en algunas regiones que los regimientos estuviesen subordinados a legiones de los marines espaciales, mientras que en otras el mando del regimiento lo tenía el gobernador imperial. Con la herejía de Horus se hizo evidente el error que había supuesto dejar el control de los regimientos a los marines espaciales. Casi todas las unidades siguieron a sus líderes a la rebelión, sin miedo y cegados por la fe en ellos. Incluso entre los más leales, el rendimiento de las unidades imperiales dirigidas por un grupo de mando de guerreros modificados genéticamente fue pobre y generalmente fueron destruidas debido a que no podían seguir el ritmo al que las sometían sus líderes marines espaciales. Durante el transcurso de la herejía de Horus, se crearon ejércitos completos cuya fuerza fue desaprovechada tanto por el gran enemigo
como por los desesperados comandantes leales. Desde las batallas de tanques gigantescos en Talarm hasta el baño de sangre en la guerra de trincheras de Omicron Epsilon, el ejército imperial se destruyó a sí mismo. Las fuerzas combinadas de armadas y ejércitos imperiales viajaban de mundo en mundo a las órdenes de generales y comandantes cuya lealtad era desconocida para ambos bandos. Comandantes ambiciosos que no eran leales a nadie, pero que formaron miles de pequeños imperios. Durante los siguientes siglos, y con un coste de billones de vidas, el imperio fue reforjado, manchado para siempre con la sangre derramada en la tremenda guerra civil que a punto había estado de destruirlo. En el periodo subsiguiente a la herejía, se produjeron enormes cambios en el ejército imperial. Para entonces, este ya era conocido universalmente como la Guardia Imperial. El lazo entre la armada y el ejército se había cortado. Los comandantes de la Guardia Imperial no volverían a tener nunca más bajo su control naves interestelares. Se introdujeron en los regimientos comisarios entrenados de manera centralizada para que vigilaran los actos de deslealtad y reincidencia de los nuevos oficiales y de sus regimientos. Esto ha limitado, casi sin excepción, la capacidad de la Guardia Imperial para amotinarse en masa. Solo durante la era de la apostasía volvieron sectores y ejércitos enteros a traicionar su juramento de lealtad hacia el emperador. En aquella turbulenta época, pocos podían saber con seguridad qué comandantes seguían verdaderamente adscritos a sus directrices y quién perseguía satisfacer sus propias ambiciones. Tras poner freno al poder que estaba adquiriendo la eclesiarquía, la Guardia Imperial ha adquirido su estatus actual, un sinónimo de lealtad y honor que, con pocas pero notables excepciones, es envidiado por todos. Acciones notables. El Astra Militarum ha librado las guerras del Imperio durante 10.000 años, y por cada guerrero inmortalizado sobre su peana de mármol, 1.000.000 más han muerto sin reconocimiento ni luto. Sin embargo, los soldados de la humanidad se reúnen para la guerra por toda la galaxia, dispuestos a enfrentarse a los más terribles enemigos que ésta ofrece por el Emperador y la Sagrada Terra. Milenio 31 y 32, la era del Renacimiento. El Imperio es reconstruido de las cenizas de la herejía de Horus. Doctrinas como el Codex Astartés y el Tactica Imperium se elaboran e implementan para asegurar que una rebelión militar a gran escala nunca vuelva a ser posible. La Purga. Se lanza una campaña de venganza en la que los traidores que sobrevivieron a la caída de Horus son rechazados hasta el ojo del terror. El cercano planeta de Cadia es reforzado hasta que sus defensas son inferiores solo a las de la propia Sagrada Terra, formando el eje central de la Puerta de Cadia. Durante un corto periodo el Imperio conoce la paz frente a los corruptos seguidores de los dioses oscuros. Reestructuración del ejército imperial. El enorme y único ejército imperial se divide en muchas partes autónomas pero interrelacionadas. Entre ellos está el Astra Militarum, cuyo liderazgo se distribuye entre los diversos regimientos militarum. Primera Cruzada Negra. Abaddon el Saqueador dirige a la Legión Negra fuera del ojo del terror para devastar el Imperio. Su ataque cae sobre Cadia. Sus fuerzas son rechazadas de vuelta a la disformidad por las tropas de choque de Cadia, el Adeptus Astartés y la Legio Titanicus. Milenio 32 al Milenio 35. La Forja. El Adeptus Terra inicia un ambicioso programa para poner bajo su control directo los sistemas más importantes del Imperio. En la primera línea de esta conquista están el Adeptus Astartés y los inmensos ejércitos del Astra Militarum. A medida que el avance continúa,
se establecen coros astropáticos en Armagedón, Vaca, Macragge y miles de sistemas más. Unas plantillas de construcción estándar largo tiempo perdidas son desenterradas en medio de las ruinas del sistema Cana, ralentizando así la decadencia de la tecnología imperial. Las fronteras del imperio se expanden hasta unas dimensiones casi similares a la que tuvieron debidas al éxito de la Gran Cruzada. Los renegados del caos y los xenos son purgados de la galaxia en números extraordinarios, e incontables sistemas rebeldes son sometidos de nuevo. Choque y conmoción. A medida que más y más sistemas son devueltos al redil del Imperio, las tropas de choque de Cadia son las encargadas de transmitir su disciplina y doctrina militar a los líderes de los mundos recientemente colonizados. Incontables fuerzas de defensa planetaria y regimientos militarum son creados en base a los principios militares de Cadia. Los límites del poder. Rechazando el Tactica Imperium, el almirante Ursus reúne una poderosa fuerza militar formada por la flota imperial, así como por regimientos blindados y de infantería del Astra Militarum. Los altos señores de Terra no pueden permitir semejante concentración de fuerzas, pero saben que asesinar al almirante podría conducir a una costosa guerra civil. En vez de eso, Ursus es enviado a una misión de exploración a lo más profundo del abismo intergaláctico. Durante 2 décadas llegan reportes a Terra detallando la conquista de nuevos sistemas para mayor gloria del emperador, y después los comunicados cesan. Nunca se intenta contactar con los sistemas mencionados en los informes de Ursus. Tercera Cruzada Negra. El saqueador desata al príncipe Daemon Talomin en un sangriento asalto frontal contra la puerta de Cadia. Millones de guardias imperiales mueren ante la horda demoníaca que sigue a Talomin, pero los soldados de Cadia aguantan la embestida. No dan cuartel y hacen pagar con sangre a los invasores cada pulgada de terreno cadiano perdido. Su posición da tiempo a que lleguen los refuerzos imperiales y Talomin es finalmente arrojado entre aullidos a la disformidad. Milenios del 36 al 38, la era de la apostasía. El fanatismo eclipsa la razón y el mal gobierno se extiende por todas partes. La palabra del emperador es subvertida por ideólogos corruptos y los fuertes depredan sobre los débiles como chacales. El reinado de sangre. Gore Bandair es nombrado alto señor del Administratum. Inmediatamente se pone a reprender a la profundamente corrupta eclesiarquía, desencadenando una guerra civil de 7 décadas. Aunque la motivación de Bandair para erradicar la corrupción desenfrenada en el seno del imperio parece pura, su propio reinado provoca un nivel de destrucción dantesco. Siguiendo sus órdenes, poblaciones enteras de mundos imperiales son masacradas o bombardeadas con bombas víricas. Los regimientos de la Guardia Imperial son utilizados para imponer violentamente su tiranía. La contienda concluye solo cuando los regimientos leales se unen bajo la bandera del predicador Sebastian Thor. El Gran Diezmado. Los altos señores de Terra comienzan una purga sistemática de los mandos imperiales. Todas y cada una de las esferas del imperio se ven afectadas y muchos comandantes del Astra Militarum son quemados públicamente o asesinados en silencio. El coste de la redención. Los pecados de la era de la apostasía son purgados con sangre y lágrimas. Entre los regimientos del Astra Militarum, al igual que en otros sectores, el culto imperial aumenta su poder con fuerza. Mientras miles de millones de herejes son quemados en la hoguera, se lanza cruzada tras cruzada para restablecer la autoridad del imperio.
Este rápido despliegue de fuerzas dejan a muchos planetas indefensos, ya que sus regimientos están enfrascados en largas y agotadoras campañas por toda la vasta extensión de la galaxia. Los incursores del desierto de Talarn se ganan una terrible reputación por su capacidad para redesplegarse rápidamente, realizando al mismo tiempo maniobras ofensivas y defensivas para abarcar subsectores enteros. Milenios del 38 al 41, el declive. Los ejércitos del Imperio están extendidos hasta casi romperse después de las cruzadas de redención. Innumerables mundos caen ante invasiones senos, insurgencias del caos y conflictos internos. Mientras sistemas enteros son consumidos por la anarquía, la Guardia de Hierro de Mordia instaura un estricto y despiadado gobierno sobre todo su sistema natal, erradicando 9 levantamientos distintos de los adoradores de Tzeentch. Novena Cruzada Negra. Abaddon lidera su novena Cruzada Negra contra el mundo colmena de Antecanis. La Legión Negra lanza un ataque devastador contra la colmena monarca, matando a las fuerzas de defensa planetaria cuarteladas en la capital. Cuando los refuerzos llegan desde Cancephalus para reforzar a los soldados supervivientes, las fuerzas de Abaddon se retiran y lanzan docenas de ojivas ciclónicas desde la órbita. Estalla una guerra de 17 años de duración y a pesar de la tenacidad de los regimientos de Antecanis y Cancephalus, el saqueador no es derrotado. Las conquistas macarianas. El comandante solar Macarius reúne el mayor ejército del Astra Militarum que la galaxia haya visto jamás. 1 millar de mundos de la franja occidental del Imperio son conquistados, y mundos que nunca habían visto la luz del emperador son anexionados. Sin embargo, tras la muerte de Macarius, los territorios obtenidos se ven envueltos rápidamente en guerras civiles. Milenio 41. El tiempo del fin. La oscuridad continúa consumiendo el Imperio, mientras el enemigo interior y el enemigo exterior crecen en fuerza y número. Los diezmos imperiales aumentan y las filas del Astra Militarum alcanzan su tamaño más amplio en milenios. Muchos héroes se forjan en el interminable crisol de la guerra. La Guerra Gótica. Abaddon lidera su 12ª Cruzada Negra contra el sector gótico del Segmentum Obscurus. Innumerables guardias imperiales son destinados a la zona de guerra junto con 3 legiones titánicas completas y numerosos grupos de batalla de marines espaciales. Durante la victoria final imperial en Sliden Heist, el 143º de Elysia obtuvo conmemoraciones póstumas por el abordaje suicida que acabó con la inutilización del crucero pesado clase Hades sin justicia. Primera guerra por Armagedón. Angron, el blasfemo primarca Daemon de los Devoradores de Mundos, desciende a la superficie de Armagedón a la cabeza de una enorme hueste del caos. El continente de Armagedón Prime cae rápidamente, pero la línea de batalla es mantenida por los recién reclutados regimientos de la Legión de Acero agrupados en torno a los tenaces lobos espaciales. Finalmente, Armagedón es salvado y Angron es desterrado, pero el sangriento coste de la victoria se vuelve aún más elevado cuando la Inquisición instiga una serie de purgas brutales, masacrando a la Legión de Acero para contener la difusión de lo ocurrido. Cruzada de Damocles. El Imperio Tau se expande hasta penetrar en espacio imperial. Numerosos mundos desertan, iniciando la prolongada Cruzada de Damocles. Se obtienen victorias notables gracias a los dragones de Brimlock y a la intrépida guardia del pantano de Druk, cuyos sargentos blanden enormes espadas ceremoniales mientras llevan a sus hombres gritando la batalla. Sin embargo, después de solo 3 años, la creciente amenaza tiránida lleva a las fuerzas imperiales a retirarse, cediendo en semanas el territorio ganado durante años con sangre y sudor.
Primera Guerra Tiránida. La flota enjambre Behemoth se lanza de cabeza contra el reino de ultramar. 47 regimientos del ejército de ultramar se unen a sus señores ultramarines en la defensa de su reino. Masacres de Santa Cilia. Casi una legión titánica completa se revela en el mundo de Santa Cilia, provocando una masacre de proporciones impensables. El noble comandante Paz reúne a efectivos del 423º de Cadia y escapa a la seguridad del espaciopuerto Yggdrasil, anotándose 4 bajas confirmadas entre las máquinas enemigas durante su retirada, incluyendo el titán River Ángel del Olvido. Las fuerzas imperiales finalmente rodean a la legión traidora sobre las estepas Planus y lanzan la mayor ofensiva blindada desde la batalla de Talan. Más de 8.000 compañías de tanques y 35 destacamentos superpesados son aniquilados a lo largo de años por la superficie de todo un continente durante la guerra que tiene lugar a continuación. Con el apoyo de 3 casas completas de caballeros imperiales, las fuerzas de Pask acorralan a los titanes supervivientes y los destruyen uno a uno. Segunda Guerra por Armagedón. El autoproclamado profeta orco Ghazghkull Mag Uru Traka invade el mundo colmena industrial de Armagedón a la cabeza de un omnipotente Wag. Miles de millones mueren a medida que la marea de pieles verdes barre el planeta, pero en la colmena Hades los invasores son detenidos por las fuerzas de defensa del comisario Yarrick. Aunque la colmena finalmente cae, el estoico desafío del comisario logra retrasar a los orcos el tiempo suficiente para que lleguen refuerzos imperiales, obligando a Ghazghkull a escapar del planeta. Triunfo de Creed. Fuerzas Aeldari atacan las posiciones cadianas en Aurent. Ursakar Creed implementa una compleja red de planes de contingencia y órdenes selladas hasta un momento determinado, combinada con la ofuscación psíquica proporcionada por un aquelarre entero de psíquicos primaris. El genio táctico de Creed supera incluso los famosos poderes de presciencia de los Aeldari, asegurando una abrumadora victoria de los cadianos ante las mismas puertas de la colmena Primus en Aurent. El devorador se alza. Cuando la flota enjambre Leviatán ataca al bajo vientre del Imperio, miles de millones de guardias imperiales son reclutados para hacer frente a esta nueva amenaza. Los cobradores de diezmos del departamento Monitorum informan de un número preocupante de mundos incapaces de satisfacer sus demandas, lo que lleva a la ejecución sumaria de varias docenas de gobernadores planetarios. Tercera Guerra por Armagedón. Ghazghkull Traka regresa a Armagedón y arrasa la colmena Hades desde la órbita, lanzando un desafío directo a su viejo adversario, el comisario Yarrick. El viejo regresa para enfrentarse al caudillo orco, esta vez asumiendo el mando de todas las fuerzas armadas presentes en el planeta. Cuando la guerra degenera en agotadoras batallas de desgaste, Ghazghkull parte de nuevo. En esta ocasión, Yarrick persigue a su némesis a través de las estrellas, decidido a conseguir que el caudillo pague por la muerte y destrucción que ha causado en Armagedón. Zona de guerra Damocles. Después de que los Tau expulsen a las fuerzas de defensa planetaria de Agdelan de su mundo natal, el mando del Segmentum ordena intensificar las operaciones en la zona de guerra Damocles. Oleadas de refuerzos inician una desesperada lucha en la retaguardia para frenar el avance Tau. Entretanto, una poderosa armada de naves imperiales zarpa hacia Agdelan, llevando más de 1 millar de regimientos de Cadia, Catachan, Elysia, Talar y Zornol.
varias compañías de batalla completas de los marines espaciales de la Guardia del Cuervo y los Cicatrices Blancas, y los titanes de la Legio Absolutium. El martillo de la venganza imperial se cierne inexorablemente sobre los atacantes Tau, con sus portadores decididos a aplastar a los advenedizos xenos de una vez por todas. Milenio 41, la 13ª Cruzada Negra. Abaddon el Saqueador lanza su 13ª Cruzada Negra, la más violenta y destructiva de sus campañas para destruir el Imperio. Una vez más, Cadia es su principal objetivo, pero hay algo más en juego que el destino de este único planeta. Se cierne la tormenta. A medida que la muerte y la destrucción se extienden por la puerta de Cadia, el aumento del horror y el fanatismo resuena en el Inmaterium. La tormenta disforme Baphomael se expande rápidamente hasta el sistema cadiano, trayendo consigo visiones de mundos ardientes invadidos por huestes daemónicas. Los misteriosos pilones de Cadia empiezan a resonar en una amplitud similar a la de un campo Geller, y se descubre que están apareciendo diminutas pero alarmantes fracturas en su superficie. Los mundos periféricos como Dentor, Sarlax y Amistel quedan reducidos a cáscaras ennegrecidas por misteriosos incursores, y por todo el sistema las fuerzas de defensa planetarias y las guarniciones cadianas intentan desesperadamente sofocar las crecientes rebeliones. Batalla de los campos de Tirok. Cada vez más preocupados por los estragos que se extienden en los sistemas vecinos, el alto mando de Cadia ordena una reunión general en Cadia. Millones de guardias imperiales están ya reunidos en Kars Tirok cuando los catafractos de Volscan ejecutan una trampa suicida. La confusión reina cuando los traidores abren fuego sobre sus antiguos camaradas, masacrando a centenares antes de que cualquier respuesta pueda ser coordinada. El propósito de la traición de los volcaneses se revela cuando se lanzan al abordaje del transporte de mando Leviatán del gobernador Primus, el Fortaleza Imperium. Aunque se defiende con fuerza, el alto mando cadiano es eliminado de un solo golpe. En el momento más oscuro, Ursakar Krith reúne a los sacudidos regimientos cadianos y ordena el contraataque. Acompañado como siempre de su fiel sargento Jarran Kell, Krith ordena al 8º de Cadia reunirse al 7º y avanzar hacia el Leviatán capturado. Kell es herido cuando intercepta un disparo láser dirigido a Krith, pero rechaza toda ayuda médica y continúa adelante. El Leviatán es recapturado poco después, y los estandartes del 8º de Cadia ondean orgullosos desde su puente de mando. Poco después, Ursakar Krith es nombrado gobernador de la fortaleza de Cadia y el 8º de Cadia renombrado como los fieles de la fortaleza en su honor. Reforzando la puerta. Convencido ahora de que un ataque a una escala sin precedentes caerá pronto sobre la puerta de Cadia, Krith toma todas las medidas que puede para preparar las defensas. Aunque a menudo muestra tan solo presagios de fatalidad, el tarot del emperador es consultado una y otra vez, con la esperanza de averiguar algo sobre los movimientos del enemigo. Nuevas fortificaciones se alzan por toda Cadia y los mundos colindantes. Los coros astropáticos comienzan a retransmitir una ensordecedora llamada de auxilio. Aunque incinera las mentes de incontables psíquicos, Krith da órdenes de que la petición de Cadia sea retransmitida incesantemente a través de la disformidad. Primera sangre. El alto mando de Cadia envía una fuerza de vástagos Tempestus a la mismísima frontera del Ojo del Terror, en un intento por estimar por dónde vendrá el primer golpe. Al aterrizar en el ignoto mundo de Ulthward, la fuerza expedicionaria no encuentra signo alguno de vida hasta que penetra en los principales refugios planetarios. Cuando las puertas de la cámara se abren, 1.000 millones de muertos gimientes surgen de la oscuridad. Mientras tanto, en la órbita,
una enorme flota traidora emerge con gran estruendo del Imperio, y sus efectivos de vanguardia aniquilan por completo los transportes de la expedición. Se abre el Gran Ojo. La armada de Abaddon oculta las estrellas con su enorme volumen y un sinnúmero de mutantes y herejes surgen del ojo. A pesar de estar en una apabullante inferioridad numérica, las fuerzas de la Armada Imperial a las órdenes del almirante Quarren hacen lo que pueden para contener la marea. La flota de Quarren lucha con nobleza y distinción, pero el terrible precio que obligan a pagar al enemigo apenas representa una merma a su inmensidad. Obligados a destrabarse, los supervivientes se arrastran de vuelta a Cadia como heraldos de la inminente tormenta. Las fuerzas de Abaddon llegan apenas horas más tardes que las de Quarren, y la tremenda furia de su ataque incendia la misma disformidad. Los cielos de Cadia se llenan de llamas cuando retorcidas naves de desembarco descienden como nubes de moscas y millones de invasores son derramados por la superficie. Sin embargo, aún quedan esperanzas, pues los defensores de Cadia saben que un ejército formado por marines espaciales, titanes e innumerables regimientos de guardias imperiales se apresuran a socorrerlos. Creed defiende su mundo con una brillantez estratégica nunca vista desde los días de Macarius, inspirando a cada guardia a luchar hasta el amargo final sin dedicar un solo pensamiento a sí mismos. Si la puerta de Cadia cae, la furia desatada de la disformidad se derramará por el interior del Imperio, barriendo a toda la humanidad como una ola de horror y locura. La caída de Cadia. La 13ª cruzada de Abaddon desciende sobre Cadia con todas sus fuerzas. Al tiempo que los sirvientes del caos surgen del ojo del terror, los ejércitos del Imperio corren a defender el mundo fortaleza. El gobernador de la fortaleza Creed dirige los esfuerzos de los defensores desde Cascraft, donde millones de guardias mueren manteniendo a raya el asalto de los Daemons, cultistas y astartes heréticos. La moral decae a la vista de las atrocidades a las que se ven sometidos los guardias atrapados fuera de las murallas, pero no se vienen abajo por completo gracias a la desafiante proclama de Creed: Cadia resiste. Cuando el príncipe Daemon Urcanzos y los perros de Abaddon lanzan un asalto contra el corazón de Cascraft, la poca esperanza que quedaba parece perdida. Pero en medio de las llamas de la condenación aparece Santa Celestine, con las sagradas guerreras de la adepta sororitas siguiendo su sacra estela. Luchando junto a los defensores cadianos, expulsan a los atacantes de las murallas. Los muertos son quemados durante el breve descanso posterior, y las hermanas de Nuestra Señora Mártir aportan ayuda y asistencia donde pueden. Tras abrirse camino luchando a través del bloqueo, los refuerzos del Adeptus Astartes y el Mechanicus también logran desembarcar en el planeta. Entre ellos se encuentra el archimagos Dominus Belisarius Cole, que utiliza los pilones geométricos dispersos por toda Cadia para contener la disformidad. Mientras las hordas del saqueador se dedican a la carnicería, Creed casi muere a manos del propio Abaddon, pero es salvado por el heroico sacrificio final de su siempre fiel sargento portaestandarte Kell. Entonces, con una angustiosa rotundidad, el último rayo de esperanza queda destrozado. Abaddon lanza su fortaleza negra desde la órbita contra Cadia, destruyendo la red de pilones que mantiene a raya el Immaterium. Se desconoce el número de soldados imperiales que son consumidos en este cataclismo, e incontables más son masacrados por los Daemons que se derraman desde las fisuras disformes que se abren en la superficie del planeta. De los casi 1.000 millones de almas que se habían alzado para defender Cadia, apenas 3 millones son evacuadas. El gobernador de la fortaleza, Ursarkar Creed, no está entre ellos. Milenio 41. La era Indomitus del Imperio Oscuro. El Imperio Nihilus.
La galaxia es desgarrada por una enorme oleada de tormentas disformes. Mareas de energía antinatural surgen del torbellino y con un horrible estallido los planetas del Imperio quedan aislados de la guía de la luz del Astronomicon. Para los soldados de la Guardia Imperial luchando en incontables zonas de guerra, se pierde cualquier esperanza de recibir refuerzos, mientras que regimientos enteros que estaban siendo transportados son arrojados terriblemente lejos de su rumbo o directamente engullidos por la turbulenta disformidad. Incluso cuando al fin regresa la luz del Astronomicon, ésta no es capaz de atravesar la Cicatrix Maledictum, la gran fisura que se extiende desde el Ojo del Terror en el oeste hasta las Estrellas de la Plaga en el este. Los planetas y regimientos en el Imperio Nihilus quedan abandonados y deben arreglárselas para sobrevivir o serán consumidos para siempre por la oscuridad. La deformación de Armagedón. El sangriento atolladero de Armagedón continúa a pesar de que tanto los orcos como los ejércitos imperiales son ya incapaces de recibir refuerzos. Agitadas por el remolino de la gran fisura, tormentas infernales asolan la superficie del planeta y de ellas emergen hordas al servicio de Tzeentch y Khorne. Titánicos grandes daemons se baten en duelo por la supremacía mientras masacran a los orcos e imperiales, y una mitad del planeta queda transformada en un paisaje de pesadilla que recuerda a un mundo daemónico. Los regimientos de la Guardia Imperial forman alianzas temporales e incómodas con los invasores pieles verdes para combatir a la amenaza daemónica. Mientras la Legio del Acero y las fuerzas de defensa planetaria resisten contra toda esperanza para asegurar las colmenas de Armagedón, los Salamandras, junto con los 9 capítulos del Adeptus Astartes, logran detener el ritual que habría convocado a Angron, el primarca de los devoradores de mundos, de vuelta al mundo que lo había desafiado hacía ya tanto tiempo. Falsa esperanza. A la deriva entre las estrellas del Imperio Nihilus, un grupo del ejército embarcado del Astra Militarum cree haber localizado la luz del Astronomicon. Siguen la señal a través del Immaterium directamente hacia las garras de una enorme emboscada de la Legión Alfa. Cortar y quemar. Un grupo de batalla destinado a la zona de guerra ultramar desciende para acabar con el enorme culto Genestealer que se está alzando en Jardín de Gretien. Tan abundantes son los mutantes en los bosques de este feraz planeta que los soldados imperiales prenden fuego a todo el continente occidental del planeta. Después de meses de intensas batallas, los cultos Genestealer se retiran a los bosques más densos y la ofensiva degenera en una serie de misiones de búsqueda y destrucción. La mayor parte del grupo de batalla es reclamado por orden de Lord Osenos, dejando solo un puñado de regimientos blindados y vehículos superpesados de Catachan. Su partida se produce justo a tiempo, pues días más tarde el sistema queda aislado de toda comunicación al ser envuelto por la sombra de la disformidad que emana de un tentáculo de la flota enjambre Jormungandr que se aproxima con rapidez. Resueltos a no echarse atrás y con abominaciones todavía por matar, los Baneblades restantes se abren paso a cañonazos y golpes a través de los persistentes híbridos, mientras las compañías de Hellhound incineran cualquier cosa viva que se cruza en su camino. El mundo forestal y todos los mutantes que hay en él son cenizas para cuando llega la flota tiránida. Los blindados de Catachan aguantan tanto como pueden antes de ser devorados por un enemigo que les avasalla numéricamente. Encontrando el que fuera un exuberante planeta despojado de su vital biomasa, la flota Jormungandr parte rápidamente hacia otros mundos imperiales. La llamada de la forja. Un mensaje fragmentado alcanza los coros astropáticos de Vostroya. Aunque parece haber sido enviado por el Adeptus Mechanicus solicitando ayuda en Canoptis II,
La naturaleza de la amenaza a la que se enfrentan los tecnosacerdotes no está clara. No obstante, el 22º de primeros nacidos, los jinetes del alba, el 99º, los hijos únicos, y el 331º, los tiros certeros, parten para responder la llamada, esperando que sus navegantes sean capaces de atravesar las ahora apagadas estrellas. Salarios de guerra. Los incursores del desierto de Talarn, luchando junto a los caballeros grises de la Hermandad de Espadas de la Victoria, llevan a cabo una serie de ataques de amago contra los Daimons de Nurgle aparecidos tras el brote arcano. Cuando las esporas de la plaga inteligente devoradora de vidas fueron desatadas desde el pecio espacial a la deriva madre de miserias. Se libran escaramuzas que asaltan las lunas yermas a mundos muertos y los caballeros grises ordenan a los incursores del desierto que jamás se acerquen a un enemigo ni dejen sus muertos atrás. Con el tiempo, las hordas putrefactas se deshacen. Los caballeros grises graban los nombres de los comandantes de Talarn en su armadura para honrar sus servicios, y después ejecutan a todos los guardias y oficiales. Entrada a Valhalla. En medio de la oscuridad del Imperio Nihilus, las naves que huyen llevan el rumor de que una flota de pieles verdes se dirige hacia Valhalla. Planeando interceptar a los orcos en el cercano mundo colmena de Scooby, las tropas árticas hacen una serie de breves saltos a la disformidad. Al llegar se enteran de que las armerías escobianas están gravemente agotadas, habiendo gastado ya sus reservas de munición para rechazar a varias oleadas de orcos. Se habían enviado desesperadas solicitudes de suministros, pero o nunca fueron recibidas o las naves de reabastecimiento de la Armada Imperial se habían perdido en la disformidad. Cuando el cuerpo principal de la flota orca llega a la órbita, las bien equipadas tropas árticas asumen el mando de la defensa de Scooby, requisando los pocos suministros que quedan. Los escobianos reciben cuchillos, hachas, lanzas y piedras, y se les ordena marchar junto a la infantería de Valhalla contra los invasores pieles verdes. Los guardias de la vanguardia son masacrados sin piedad por la primera carga de orcos, pero las tropas árticas mantienen la posición. Desde la retaguardia de la formación imperial, el 88º Regimiento de Artillería, el Frío Ardiente, comienza a bombardear las líneas del frente. Las explosiones de artillería hacen llover trozos de carne humana y orca por todo el campo de batalla, y los bombardeos de saturación continúan penetrando más y más en la marea de pieles verdes. Al anochecer del cuarto día, solo queda un puñado de orcos. A pesar de las devastadoras pérdidas y de la falta de armamento adecuado, los escobianos se unen a las tropas árticas para cazarlos. Cadia resiste. Los regimientos cadianos esparcidos por zonas de guerra a lo largo y ancho del imperio juran vengar a aquellos que perecieron cuando su mundo natal cayó. La habilidad y la disciplina inculcadas en cada cadiano en su planeta natal son impartidas a las fuerzas de defensa planetaria y a los regimientos militarum recién fundados, con quienes luchan codo con codo, y el mantra del gobierno de la fortaleza, Cadia resiste, no se olvida.